Hola, en este video nos ocuparemos de explicar cómo se cumplen las obligaciones de suscribir documentos ante el juez civil. Y para ese efecto, pues primero convendrá tener una noción de lo que es una obligación. Pues, en términos de la doctrina, maestros como Fernando Inestrosa, José Fernando Onivento, Jorge Cudis, entre otros, nos enseñan que la obligación debe entenderse como un vínculo jurídico en virtud del cual una parte denominada acreedora puede exigir de otra, llamada deudora, el cumplimiento de una prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. En nuestro ordenamiento civil colombiano, el Código Civil por allá en el artículo 1494, nos enseñan las fuentes que puede tener la obligación o de dónde pueden hacer las obligaciones. Y dentro de esas fuentes, quizás la más común, pues es el concurso de voluntades de dos o de más personas. Y esto generalmente a través de contratos o de convenciones. Teniendo esa noción, pues ahora sí podremos nosotros explicar cómo es que se cumplen las obligaciones de suscribir documentos ante el juez civil. Aquí estamos entonces ante una modalidad especial de obligación de hacer, que es la de suscribir documentos. Y en donde encontramos la forma en la que se cumplen este tipo de obligaciones. Pues ya la encontramos en nuestro Código General del Proceso, en artículos como el 434 y el 436, que nos enseñan allá. Nos enseñan en primer término que cuando se reclame ante el juez civil el cumplimiento de una obligación de suscribir documentos, a la demanda respectiva se tendrá que acompañar no solamente el título ejecutivo, que puede ser un contrato de mutuo, que puede ser un pagaré, que puede ser cualquier otro documento que contenga esa obligación clara, expresa y exigible en los términos del artículo 422 del Código General del Proceso. A esa demanda ejecutiva, además de acompañar ese título ejecutivo, también vamos a acompañarle una minuta del documento que se tiene que suscribir por el obligado, o sea, por el deudor. Tenemos que solicitarle al juez que cuando libre el mandamiento ejecutivo requiera o prevenga al obligado, al deudor, para que suscriba el documento respectivo dentro de los 3 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, o veremos luego, una vez ejecutoriada la sentencia, si el deudor no cumplió la obligación en el término que se le señaló en el mandamiento ejecutivo, veremos cómo es que se cumple la obligación. Entonces ya sabemos que la demanda ejecutiva se le acompaña no solo el título ejecutivo base de la ejecución, sino que además tenemos que acompañar una minuta del documento que tiene que suscribir el obligado o el deudor. Pero también es necesario que junto con la demanda nosotros solicitemos el embargo del bien respecto del cual se debe suscribir el documento cuando esté sujeto a registro, y si no lo es, pues tenemos que solicitar el secuestro de ese bien. El juez no va a librar el mandamiento ejecutivo sino hasta cuando se verifique que efectivamente se registró el embargo respecto de ese bien sujeto a registro, o cuando ya se haya practicado la medida cautelar de secuestro del bien. Pero todo esto de la norma, de la solicitud y demás, se va a entender mucho mejor con el ejemplo que siempre damos. Y el ejemplo para esta explicación podría ser el siguiente. Vamos a suponer nosotros que, como la mayoría hoy en día, celebramos un negocio con una compra-venta. No, un negocio, perdón, de compra-venta con una constructora.
Imaginémonos que vamos a comprar un apartamento o una casa o una oficina, qué sé yo. Cuando se celebra el negocio, como todavía no tenemos la totalidad del precio que debemos pagar, pues pagamos alguna proporción, que puede ser el 20%, la mitad del precio, y se firma para el efecto un documento que se llama promesa de compraventa. En ese documento promesa de compraventa no solo se hace constar el valor que estamos abonando al precio de ese inmueble, sino que además se establece la obligación, en este caso de la constructora, para que cuando nosotros paguemos la totalidad del precio, el representante legal de esa constructora, cuando sea persona jurídica, pues comparezca a la respectiva notaría a suscribir o a firmar la escritura pública de venta sobre ese inmueble. Vamos a imaginarnos entonces que hoy firmamos esa promesa de venta y abonamos la mitad del precio, 200 millones de pesos. En el documento promesa de venta se dijo que el día 5 de mayo, un día que sea hábil, a la hora de las 8 de la mañana, la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá comparecería quien promete comprar a cumplir con la obligación de pagar el saldo del precio y el representante legal de la constructora a eh, recibir ese saldo y a firmar o a suscribir la escritura pública de venta. Imaginémonos nosotros que llegada la fecha y la hora para comparecer a la notaría, nosotros quienes prometemos comprar, llegamos allá cumpliendo con la obligación pendiente que era el saldo del precio, esto con un cheque de gerencia de un banco, por ejemplo, pero nunca comparece el representante legal de la constructora. No comparece quien debe suscribir o firmar la escritura pública de venta. Necesitamos en ese caso que el respectivo notario dé constancia o de fe que con base en esa promesa que llevamos allá a la notaría, nosotros estamos cumpliendo nuestra obligación de entregar el saldo del precio, pero que el representante legal de la constructora no hizo lo propio porque no compareció a recibir ese saldo y a suscribir o a firmar esa escritura. En este caso vamos a tener, digámoslo así, un título ejecutivo complejo, que será la promesa de compraventa con la constancia de notaría sobre nuestra comparecencia y la no comparecencia del representante legal de la constructora. ¿Qué hay que hacer? Pues ahora hay que iniciar un proceso ejecutivo, hay que acudir a la vía ejecutiva en aplicación de los artículos ya citados, el 434 y el 436 del Código General del Proceso, con las reglas que allí enunciamos. ¿Qué es lo que vamos a solicitar? Entonces, que se libre mandamiento ejecutivo para que el representante legal de la constructora firme o suscribe ese documento. Ya sabemos que a esa demanda ejecutiva le tenemos que acompañar no solamente la promesa y la constancia de la notaría, sino que además debemos acompañar la minuta que se tiene que suscribir para el efecto. Tenemos que solicitar además el embargo de ese inmueble que nosotros estamos interesados en comprar. Y una vez se registra el embargo, el juez procede a librar el mandamiento ejecutivo, como ya se explicó. Vendrá el término de la notificación, la posibilidad del derecho de contradicción por la constructora demandada. Y si el trámite se da en estas circunstancias, vendrá la sentencia del juez en la cual dispondrá que, como quiera que el obligado, en este caso el representante legal de la constructora, no suscribió la respectiva escritura pública de compraventa a nuestro favor, pues aquí viene lo interesante, y es que el juez civil que está conociendo el caso procederá a firmar o a suscribir ese documento en nombre del obligado. Y surge la duda, ¿no? La pregunta, la inquietud. ¿Y quién autorizó al juez para que firmara esa escritura? ¿En qué momento la constructora
autorizó al juez para eso? Pues es que el juez para ese efecto no necesita de ninguna autorización. Ese es un acto de imperio que tiene el juez. Esa es una manifestación más del poder de ejecución que tienen los jueces civiles para hacer cumplir las obligaciones. De esta manera queda claro para todos que cuando se trate de esta clase de obligaciones que se reclaman, la de suscribir documentos, si el obligado, si quien tenía la obligación de suscribir ese documento no lo hace como se advirtió, no hay ningún problema porque el juez civil que está conociendo el caso puede suscribir ese documento en nombre del obligado y con esto quedaría satisfecha la obligación que se está reclamando. Claro, además de esto, pues esto puede venir acompañado de una solicitud de reconocimiento y pago de perjuicios moratorios si es que esto lo causó. O si la promesa de venta que en su momento se había firmado tenía estipulada una cláusula penal, es decir, una estimación anticipada de perjuicios, pues esta también se podría reclamar a través de este trámite. En el próximo video nos ocuparemos de explicar cómo se cumplen ante el juez civil otro tipo de obligaciones.